hablamos que el apóstol Pablo a Colosenses, eh, en su mayoría está corrigiendo a la iglesia, corrigiendo a los colosenses. Dijimos que el apóstol Pablo habla instruyendo justicia en el libro de Romanos, en la mayoría de Romanos. Habla a los corintios en la primera y la segunda carta a los corintios, exhortando a los corintios, y a los gálatas los corrige. Recuerde que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la palabra inspirada por Dios es y es útil para instruir, para enseñar, instruir en justicia, para exhortar, redarguir o corregir. Y cuando habla de instruir en justicia es entender lo que somos en Cristo, entender lo que Dios es, cómo Dios hizo hombre, cómo Jesús habitó entre nosotros, cómo vimos su poder, cómo vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, cómo entregó su vida por nosotros, cómo en su obra terminada, completa y perfecta conquistó, restauró, hizo la paz entre el cielo y la tierra, hizo la paz entre Dios y los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también la palabra, cuando enseña e instruye en justicia, tiene que ver no solo con lo que Dios es, lo que Jesús es, lo que Jesús hizo por nosotros, pero lo que ahora tú y yo somos en Cristo, y qué es lo cómo por la sabiduría de Dios, Dios nos equipa, nos habilita, nos bendice, nos dio todo lo necesario para conducirnos en esta vida, no con un propósito aislado, pero con un propósito eterno, que todos los propósitos de los creyentes nacidos de nuevo convergen en Jesús, extender el reino de Dios en la tierra, pero particularmente enfocado, es decir, no es que haya diferentes propósitos, no es que haya diferentes reinos, sino que el reino de Dios en la tierra se conduce a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del evangelio de la gracia de nuestro Señor, no a través de la ley de Moisés, no a través de otras doctrinas o religiones, pero a través del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelio de la fe, el evangelio de la gracia, el evangelio de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Así es que cuando el Señor habla a la iglesia de Éfeso, le habla para instruirla y enseñarla en justicia, aunque podemos ver algunos otros matices también ahí como exhortación. Pero cuando habla a los Gálatas, habla para corregirlos, porque los Gálatas habían iniciado por el Espíritu Santo, es decir, por creer en Jesús y en la abundancia de su gracia, y lo que representa la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, pero después habían caído de la gracia y se habían ido, habían sido engañados o seducidos para seguir la ley o cumplir la ley. Y el apóstol Pablo estaba hablándoles para corregirlos, para sacarlos, porque no es el evangelio, no son las buenas nuevas de Cristo, porque Cristo, recuerde, vino a cumplir la ley, a completar la ley para que la ley en Cristo llegara a su fin y que tú y yo no tuviéramos que, como obligación ni como mandato de Dios, cumplir la ley o observar la ley o vivir por la ley, porque la ley de Moisés es perfecta, pero no puede hacer perfectos a los hombres. Solo la obra terminada, completa y perfecta de Jesús lo puede hacer. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, con un solo sacrificio en la cruz del Calvario, hizo perfectos a todos los que creemos, a los santificados. La ley es buena, pero no puede hacer bueno al hombre. La ley es santa, pero no puede hacer santo al hombre. El hombre no puede convertirse en santo, en perfecto, en bueno, siguiendo la ley o por causa de la ley, sino que la ley fue dada para manifestar el pecado en el hombre y para que el hombre entendiera que necesitaba ser salvado. Hasta que Jesús apareciera en escena, hasta que el Cordero de Gloria que quita el pecado del mundo viniera entre nosotros, y entonces Él cumplió la ley porque nació en la dispensación, digámoslo así, de la ley, pero la ley es el estándar de Dios para la vida del hombre, el máximo estándar de Dios para la vida del hombre. Pero como el hombre no podía dar
como fruto lo que no era, porque su espíritu estaba destituido de Dios, su naturaleza era una naturaleza pecaminosa, no podía cumplir las obras de la ley, porque no podía manifestar un fruto tan alto como el estándar que exigía la ley, sino que el hombre, bajo su estándar, que era naturaleza pecaminosa, intentó cumplir la ley. Intentaba cumplir la ley, pero se dio cuenta que no podía cumplirla. Porque un buen árbol da frutos buenos, pero un árbol malo da frutos malos. Así es que el hombre separado de Dios es como un árbol malo que da frutos malos. Por lo tanto, no puede alcanzar lo más alto y lo más preciado de Dios. Ahora, en Cristo tú y yo no nacimos para cumplir la ley, pero Dios nos hizo hijos y nos capacitó y nos habilitó con toda la gloria que es Jesús y con todo lo que Jesús conquistó en el Calvario, en nuestro espíritu. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a liberar todo lo que ya nos fue dado por gracia, que es todo lo mejor de Dios, no a nivel de los hombres, pero a nivel del reino de Dios, de la gloria de Dios. Necesitamos a través de la palabra renovar nuestros pensamientos para aprender a liberar todo lo que ya nos fue dado, y entonces nosotros podemos vivir como Jesús vivió. Entonces nosotros podemos manifestar como somos como Jesús. Podemos manifestar lo que Jesús manifestó. Podemos manifestar lo que Jesús es en nosotros. ¿Cómo? Tenemos que aprender a liberar todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, renovando nuestros pensamientos, renovando nuestro entendimiento para ser transformados en la misma imagen, en la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso para instruirlos en justicia, para enseñarlos. Habla a los filipenses para exhortarlos. Habla a los filipenses para exhortarlos, y habla a los colosenses para corregirles. A los colosenses también los llama para corregirles, porque resulta que los colosenses estaban siendo, digamos que, engañados para seguir mandamientos de hombres. Y así como en los primeros 3 capítulos de la carta de los Efesios, usted y yo podemos aprender lo que somos en Cristo, la gloria de lo que hemos sido hechos en Cristo Jesús, nuestra identidad en Cristo. Y en los siguientes 3 capítulos, es decir, en el capítulo 4, 5 y 6, podemos entender cómo vivir en la manifestación de lo que ya nos ha sido concedido por gracia. En Colosenses hay algo muy similar, aunque Colosenses está más dirigido a la corrección, a no seguir fábulas humanas, huecas sutilezas o mandamientos de hombres. Pero también los primeros 2 capítulos habla de la gloria de Jesús y de lo que tú y yo somos en Cristo, de lo que ha sucedido con nosotros. Y los segundos 2 capítulos es cómo liberar o cómo permitir que a través de la gracia, no de la ley, no de los mandamientos de hombres, pero a través de la justicia y de la gracia de Jesús, manifestar lo que ya nos ha sido dado, lo que ya somos en Cristo Jesús. Y vamos a ver algunos puntos del capítulo 2, entendiendo lo siguiente. Todo ya nos fue dado por gracia, ya lo tenemos todo en Cristo. Y esto todo que ya nos fue dado, dice segunda de Pedro capítulo 1, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así es que todas estas cosas que ya nos fueron dadas no son cosas que se podrían comparar con las cosas de este mundo, con las cosas humanas. Aunque las cosas que Dios nos dio y nos concedió, que están dentro de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, lo que significa es que son abundantes, abundantes, que nunca se acabarían. Han de manifestarse o son para manifestarse en nuestras vidas en este mundo, no son comparables con las cosas del mundo. Recuerde que hemos dicho que las cosas de Dios son más altas que las cosas de los hombres, pero no el doble más alto, no el triple más alto. Así como la distancia que hay de los cielos a la tierra, dice la Escritura, así son mis pensamientos, dice el Señor, más altos que los pensamientos del hombre, para que el hombre pueda entender que
lo que tiene que ver con las limitantes o con las obras humanas o con los pensamientos humanos o con las, digamos, cosas que podríamos aprovechar buenas en este mundo, son tan pequeñas, no se pueden comparar con las cosas de Dios. Usted puede hacer una buena obra y puede compararla con la buena obra que hizo otra persona, porque son del mismo nivel en términos humanos. Pero en la perspectiva bíblica, de acuerdo al Señor, las cosas de Dios son más altas, tan altas, tan altas, tan altas que el hombre natural, que el hombre incrédulo, perdón, no las puede creer. Para él son locura, pero a ti y a mí nos han sido reveladas por el Espíritu Santo y tenemos la palabra. Así es que las cosas de Dios son tan gloriosas, tan altas, tan grandiosas para ti y para mí para manifestarlas en este mundo con el propósito de que el evangelio de Jesús sea predicado, con el propósito de que tú manifiestes a Jesús, que la gloria de Jesús esté no solo en tu interior, si eres un creyente nacido de nuevo, pero en tu mente, en tu comportamiento, en tu cuerpo, en tus acciones, en tu manera de vivir, conquistando y permitiendo que el reino de Dios se manifieste con poder. Para que tú tengas una idea, aunque vivimos en otras épocas, pero para que tú tengas una idea de esto, puedes leer los evangelios y puedes leer a Jesús. La manifestación de Jesucristo y de todo lo que Jesús hizo es lo que Dios preparó para nosotros. Y dice el mismo Señor Jesús que aún para nosotros preparó cosas mayores que las que vimos en los años del ministerio del Señor Jesucristo. Así es que si tú quieres entender más o menos a qué te llamó el Señor, lee los evangelios, lee la obra de Jesús, lee lo que Jesús hablaba, lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía, las señales, prodigios y milagros. No sé si recuerdas que Juan mandó a unos de sus discípulos preguntándole a Jesús que si él era el Mesías o habría de esperar a otro. Y el Señor Jesucristo no le contestó que sí, sino que en ese mismo momento hizo señales, prodigios y milagros, sanó, limpió leprosos, resucitó muertos. Y dice la Escritura, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son restaurados. Vayan y díganle a Juan eso, porque Juan conocía las profecías bíblicas. Así es que todo lo profético, todo lo que está escrito respecto a lo que sucedería con Jesús, es lo que ahora puede suceder en ti si es que tú respondes positivamente a lo que Dios dice en su palabra. Recuerda que la fe no es cómo motivar a Dios para que Dios se mueva. No, Dios ya se movió y nos bendijo con todo. Dios ya no te puede dar más de lo que ya te dio porque nos dio todo, nos dio a Jesús y nos dio todas las cosas con Él. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele la dimensión de lo que significa esto. Pero la fe tiene que ver con nuestra respuesta a lo que Dios ya nos concedió por gracia. La fe tiene que ver con nuestra respuesta positiva hacia lo que Dios ya hizo por nosotros y a lo que Dios espera que nosotros hagamos en el nombre de Jesús, habilitados y capacitados por Él. La fe tiene que ver con el ejercicio de creer la palabra para apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que bajo esta premisa y bajo la premisa de que si hablamos de la salud, lo que Dios tiene para nosotros es mucho más glorioso, sin limitantes y con éxito, no como la salud de este mundo que tiene consecuencias y tiene efectos secundarios, pero la salud de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, la salud que produce la palabra, la salud que produce el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos vivifica, la salud que produce la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús, la palabra de Dios en nuestras vidas. La sabiduría de Dios en nuestras vidas es perfecta, es sin consecuencias, es sin obstáculos, sin exigencias.
La salud humana requiere exigencia, requiere dinero, requiere disciplina, requiere muchas cosas. Buscar la salud a través de los médicos, de los tratamientos, del ejercicio, de los sistemas nutricionales. Pero la salud divina es por gracia. Es lo que Dios ya nos concedió en Cristo. El tema de la salud humana tiene que ver con buscar en los hombres finitos, limitantes, pequeños, es buscar llegar al punto para que nos den el servicio o nos otorguen, es buscar la salud. En Cristo, en Dios, en la palabra, bajo la perspectiva bíblica, no es buscar ser sanados, no es buscar la salud, sino es entender que estamos en una posición de salud y permanecer en la salud, en algo glorioso que el Señor conquistó por ti y por mí. Y Él nos da las herramientas, la sabiduría para permanecer en la palabra, permanecer en la bendición. La salud es parte de la obra redentora de Jesús, así como el perdón de nuestros pecados. Así es que permanecer en la salud es permanecer en la palabra, es permanecer creyendo. Ya estamos posicionados ahí. Todo creyente nacido de nuevo, lo sepa o no lo sepa, ya está en la posición de salud. Algunos pierden la salud por causa de desconocimiento, por causa de que creen incorrectamente o porque son engañados o porque no permanecen en la palabra, porque la palabra no produce fruto porque es ahogada por los afanes o porque no se permanece en ella o porque no se entiende y el diablo viene y se la roba. Pero todo creyente nacido de nuevo está en una posición de salud, de la salud de Cristo que Él nos otorgó, que conquistó para nosotros. Así es que la misma palabra nos enseña cómo resistir al diablo, resistir al mal, resistir los síntomas que nos quieren hacer creer que somos lo que no somos. Porque lo que somos sanos en Cristo Jesús. Esta es nuestra esencia. Y de la misma manera, en nuestra alma, en nuestro espíritu fue restaurado, nuestra naturaleza pecaminosa fue llevada a la cruz del Calvario, nuestro espíritu destituido de Dios fue llevado a la cruz del Calvario y nos fue dado un nuevo espíritu, una nueva especie. Somos creados en la justicia y santidad de la verdad, estamos posicionados en victoria, el Espíritu de Cristo es uno con nosotros, así es que fuimos restaurados. Y Dios nos ha dado el poder, su amor ha sido vertido en nuestros corazones para amar. Él nos perdonó de tal manera para perdonar. Fuimos llamados estamos en una posición de reconciliación. Fuimos llamados a reconciliar en este mundo. Para reconciliarse hay que luchar, hay que pelear, hay que intentar por la fuerza o con el dinero o con muchas decisiones, a veces equivocadas, a veces acertadas y es difícil. Pero este mundo está bautizado en egoísmo. Por eso las familias se destruyen, por eso las amistades se quiebran, porque todos buscan su propio bien, su propio interés. Pero en Cristo Jesús fuimos perdonados. En Cristo Jesús fuimos rescatados, restaurados. En Cristo Jesús fuimos llamados a perdonar. En Cristo Jesús fuimos dotados con el amor de Dios, que tiene que ver con no buscar lo nuestro, sino, dice, porque el amor no busca lo suyo, no se goza en la injusticia, el amor es sufrido, es paciente con las imperfecciones de los demás. En Cristo Jesús hay una gran victoria y una gran bendición que ya nos fue dada. Y no se puede comparar con las cosas humanas. En el mundo hay un sistema económico que tiene que ver, el dinero tiene que ver ahí. Y el dinero no es malo, el amor al dinero es malo, pero este mundo enseña a amar al dinero y las personas codician el dinero, aman el dinero y viven por el dinero y se apropian del dinero en poco o en mucho y nadie quiere soltar el dinero y hay un corazón codicioso de avaricia en la vida del hombre. Y para hacer riquezas en este mundo uno tiene que fluir en la misma corriente de este mundo, en corrupción, en injusticias, pero las riquezas que nos fueron entregadas en Cristo Jesús, dice la Escritura que Cristo se hizo pobre. En la cruz sufrió la escasez y la pobreza para que tú y yo seamos enriquecidos. Es decir, Dios nos dio el poder de hacer las riquezas. Aún en medio de la sequedad, aún en medio del desierto, aún en medio de la dificultad económica que esté viviendo el mundo,
Dios a ti y a mí, si somos creyentes nacidos de nuevo, nos dio el poder de hacer las riquezas. Así es que permaneciendo en su palabra y pidiéndole al Señor sabiduría y teniendo un corazón entendido, porque Dios no nos llamó, fíjate bien lo que te voy a decir, Dios no nos llamó a creer que somos dueños. Es tan sencillo entender esto porque llegamos a este mundo sin nada y todo hombre que parte se va sin nada. Así es que todo lo que logre o haga o consiga o compre en este mundo, aquí en este mundo se va a quedar. Así es que no somos dueños. En Cristo Jesús fuimos llamados administradores, pero no fuimos llamados administradores infieles. Dios nos habilitó y nos capacitó para ser administradores fieles y nos dio el poder de hacer las riquezas y nos dio la sabiduría para dar, para sembrar en el reino. No tiene ningún propósito hacer riquezas, tener el poder de hacer las riquezas para avariciar y codiciar y llenarme de tanta abundancia que se me echaría a perder en mis manos. No, Dios me dio el poder de hacer las riquezas. Como dice, por ejemplo, el Salmo 112, el justo prestará, el justo bendecirá, como lo que le sucedió a Abraham. Como dice la Escritura en las bendiciones de Deuteronomio 28, tú serás cabeza y no serás cola, prestarás a las naciones, nunca pedirás prestado. Pero el sistema económico de este mundo te pone exigencia, pero el sistema de la abundancia, del poder para hacer las riquezas en Cristo es algo extraordinario. Así es que simplemente estoy poniendo estas cosas para entender que las cosas de Dios no se pueden comparar con las cosas del mundo, porque las cosas de Dios son tan excelentes y tan gloriosas, y tú y yo fuimos llamados a apropiarnos de todas ellas, permaneciendo en la palabra y permitiendo que la palabra renueve nuestros pensamientos para que podamos apropiarnos de todas estas cosas. Bien. Y vamos a hablar de Colosenses capítulo 2 y vamos a decir lo siguiente. Mire cómo habla aquí en el capítulo 2 y vamos a ver el versículo. Déjame ver si estoy en Colosenses. Sí. Fíjese cómo dice el versículo 8. Mirad que nadie os engañe como despojo por filosofías y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. El diablo ya no tiene poder. La única artimaña que el diablo utiliza es el engaño. No tiene poder, ahorita lo vamos a ver, pero él utiliza el engaño. Así es que tú y yo tenemos la palabra para estar firmes en ella y no permitir ser engañados. Si tú abres tus oídos a la incredulidad y permaneces oyendo la incredulidad, quedas vulnerable ante las artimañas del enemigo para ser engañado. Así es que no permitas que tu corazón sea engañado por las cosas de este mundo, por la avaricia o codiciar las cosas de este mundo, por los engaños del diablo, por la religiosidad, por proponerte que las cosas de este mundo son para ti, así es que las disfrutes y menospreciar las cosas que Dios te ha dado. Como hemos dicho ya, Dios no se enoja porque nosotros decidamos alguna cosa u otra, pero decidir algo que, que Cristo Jesús ya nos proveyó por gracia es caminar en la fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. Así es que, aunque Dios no nos condena porque todo el juicio fue sobre Jesús en la cruz del Calvario y por eso somos salvos, pero no estaríamos viviendo en lo mejor de Dios para cumplir su propósito con eficacia si nosotros empezamos a emprender y a gustar y a apropiarnos de las maneras de este mundo en lugar de las maneras de Dios. Así es que el diablo utiliza el engaño. Hay que tener mucho cuidado. Es la única arma que tiene. Y si tú eres engañado, vas a ceder tu autoridad. Tú tienes el poder y la autoridad de Cristo. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Tú tienes poder en tu vida y fuiste llamado a caminar en el poder de Dios en el nombre de Jesús. Pero si tú eres engañado
Y si tú te sometes o te sujetas al pecado, o te sujetas a los engaños y las mentiras del diablo, vas a quedar vulnerable a que el diablo pueda hurtar, matar y destruir en tu vida y a través de tu vida. Dice la escritura en el versículo 9, porque en Cristo mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. 10, y en Él estamos completos. No es, el creyente no está completo cuando acaba el doctorado teológico, cuando acaba todas las escuelas habidas y por haber bíblicas. No, el creyente ha sido hecho completo cuando recibe a Jesús y nace de nuevo. Su espíritu se hace uno con el espíritu de Cristo, que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, y se hace completo, está completo. Todas las riquezas, toda la bendición está en nosotros ya. Como lo hemos dicho ya, lo que tenemos que hacer es aprender a ejercitar la fe, renovando nuestros pensamientos para apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Dice el versículo 11, en el cual también estamos circuncidados, no con la circuncisión hecha por manos, como en la ley, pero en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo, es decir, con la obra de Jesús, por la fe. Dice el 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios. Ahora, es muy importante que entendamos que Cristo fue crucificado, Cristo fue molido y quebrantado por ti y por mí, no para que tú y yo lo seamos, sino por ti y por mí. Él sufrió el castigo para darnos paz. Él sufrió las deudas de nuestro pecado. Y hemos dicho ya que nuestra cuenta está en ceros. Nuestra cuenta respecto a nuestras deudas para con Dios está en ceros. Así es que si tú te vas a poner a cuentas con alguien, con una persona, es posible hablar en esos términos. Podría ser correcto. Si tú ofendes a una persona, es importante ponerte a cuentas para que tú sea saldada tu cuenta a nivel humano entre las personas. Pero si tú cometes un error contra alguien, Dios no pone algo en tu cuenta en contra. Dios no pone una deuda en tu cuenta. Tu cuenta ya fue saldada por Cristo. Así es que respecto a Dios, tú siempre serás justificado porque Cristo en la cruz te justificó perfectamente. Pero delante de los hombres cometemos errores y a veces es importante, si entendemos que cometimos un error, siempre estar en paz con nuestros hermanos. Así es que en este mundo podríamos ponernos a cuentas, pero si alguien osara decir que hay que ponernos a cuentas con Dios, entonces no está entendiendo la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Está haciendo afrenta al Cordero de Gloria. No está creyendo en que la obra que Jesús hizo fue completa, fue terminada y fue perfecta. Así es que no debemos de caer en ese engaño de creer que cuando nos equivocamos tenemos que ponernos a cuentas con Dios. No, nuestra cuenta fue saldada, sigue en ceros y delante de Dios tú y yo somos inocentes. Ahora, el arrepentimiento es algo diferente. El arrepentimiento tiene que ver con cambiar de manera de pensar. Hay quien dice que la traducción del arrepentimiento o uno de los significados es voltear hacia otro lado, 180 grados. Y déjame decirte prácticamente cómo lo podríamos hacer. Digamos que tú tienes que tomar una decisión y el Espíritu Santo te está motivando, animando a que tomes una decisión hacia una dirección, pero por alguna razón tú no escuchas o tú no quieres hacerlo y tú caminas hacia otra dirección. Y entonces no tienes el éxito que esperabas porque no era lo correcto que debías de hacer. ¿Qué pasa? ¿Hay una deuda para con Dios respecto a ti? No. Tu deuda, tu equivocación, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Pero el arrepentimiento tiene que ver con que te diste cuenta que no era lo correcto y entonces volteaste nuevamente al Señor. Y a decirle al Señor, Señor, enséñame, quiero hacer lo que tú me dices. Es como cuando tú vas por la vida y el Señor te está hablando, pero tú no lo tomas en cuenta porque no lees la Biblia, porque no le alabas, porque no le adoras. Estás en tus pensamientos, en tus sentimientos, vas guiado por
todo lo que tú eres humanamente hablando, por tu carne. Pones tu mente en las cosas de la carne. Y tú vas en la vida tropezando y cayendo y defraudando y siendo defraudado, pero eres creyente. Y llegas a un momento en tu caminar en donde dices, Señor, no puedo más. ¿Por qué estás tan lejos de mí, Señor? Y el Señor te habla y te dice, no estoy tan lejos de ti. Simplemente tú estás volteando hacia otra dirección. Estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así es que es tan sencillo como voltear, es decir, girar. Es como si el Señor estuviera atrás de ti, tú estuvieras yendo en lo que tú quieres hacer, fuera de la sabiduría de Dios, y te diste cuenta, te detuviste y te diste cuenta. Así no funciona, ya no puedo más. Señor, ayúdame. Ven a mí, volteas al cielo y el Señor te dice, aquí estoy contigo. Voltea y tú te giras 180 grados y lo ves cara a cara. Él nunca se fue. Él siempre estuvo contigo. Pero Él, en su amor, en su benignidad, en su bondad, te dio el derecho de decidir y no te condena, no te culpa. Si tú quieres decidir caminar en la carne, Él no te condena, te sigue amando igual. Y te está animando para que camines en el Espíritu, porque te dio todos los recursos y toda la bendición para que camines en ella. Y cuando tú decides hacerlo, Él está listo para enseñarte, para guiarte. Entonces, no es que tengamos que poner a cuentas con Dios, eso es para los pecadores, los que sí tienen deudas en sus cuentas, porque no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, porque no han salvado, porque no se han apropiado del perdón, del saldo en cero de sus cuentas a través de creer en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, a través de creer en Jesús, el Cristo. Amén. Así es que esto es muy interesante. Ahora, dice, así es que tú y yo morimos con Cristo, fuimos sepultados y resucitamos con Cristo hablando en términos espirituales, y ahora somos una nueva criatura en Cristo. Ahora fíjate cómo dice el versículo 13. Y a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, no nada más los pasados, sino los pasados, los presentes y los futuros. Y hemos dicho ya, bíblicamente esto es así, pero por sentido común, mira, Jesús murió hace 2000 años y pagó por tus pecados hace 2000 años. Tú no habías nacido. Así es que ¿cómo a alguien se le ocurre pensar que nada más Jesús perdonó nuestros pecados pasados y tenemos que pedirle el perdón de nuestros pecados presentes y futuros, cuando Cristo pagó de antemano todos nuestros pecados? Así es que no se trata de buscar agradar a Dios por obras. Querer agradar a Dios por obras es buscar su perdón. El perdón de Dios no tiene que ser buscado. El perdón de Dios tiene que ser recibido creyendo en Jesús. Porque Dios no está ahí esperando que tú le pidas perdón para Él morir en la cruz y perdonarte. Él ya lo hizo. Aquí mismo lo dice. Dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él en la cruz dándonos vida, muriendo por nosotros. El apóstol Juan dice que Cristo pagó por los pecados nuestros, los de los creyentes, y los pecados de todo el mundo. Ahora, todo el mundo entonces ya ha sido perdonado, sí, ya ha sido perdonado, pero no, el perdón no viene de manera automática. El perdón se tiene que recibir a través de creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Los que no reciban a Jesús es como si estuvieran rechazando la justicia que es a través de la fe. Es como si estuvieran rechazando el pago de Jesús. Es como si estuvieran rechazando el perdón que nos otorga la obra de Jesús en la cruz para con Dios. Versículo 14. Dice, rayendo en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Está hablando aquí de la maldición de la ley y de los decretos de la ley que nos exigían, que exigían a los hombres. Ahora dice la escritura que Él ha escrito su palabra en nuestros corazones. Nuestro espíritu es perfecto porque está
está sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede estar unido con nuestro espíritu si nuestro espíritu fuera un espíritu separado de Dios, un espíritu pecaminoso. Pero nuestro espíritu fue creado nuevo, perfecto, sellado con el Espíritu Santo, y el Espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros. Así es que ahora toda la benignidad, la bondad, el amor, la gracia, la gloria, la magnificencia de Jesús mora en nuestro interior y está lista, quiere salir y manifestarse a través de nuestras vidas, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro hablar, a través de nuestro hacer y de nuestro caminar. Pero recuerda, como resultado del fruto de lo que ya somos, no como la exigencia de las cosas que tendríamos que hacer para agradar a Dios. No, es el resultado de creer, es el resultado de permanecer, el resultado de renovar nuestros pensamientos con la palabra del Señor para ser transformados en todo lo que somos. Y hay mucho que tendría que suceder en nuestras vidas, y hay mucho en el caminar con Cristo. Así es que no piense que ya lo hemos alcanzado de ninguna manera. Cada vez que leemos un versículo encontramos cosas nuevas, y la sabiduría de Dios nos provee recursos nuevos de cómo actuar. Ahora es muy importante que usted pueda entender algo. Eh, Cuando la Biblia habla acerca de las obras que Cristo preparó para nosotros de antemano, no está hablando de lo que usted tiene en una lista para completar, para conseguir. Este mundo ha enseñado todo eso. Tú tienes que conseguir tus metas, tienes que ponerte tus objetivos, tienes que conquistar. Cristo ya conquistó por nosotros. Cristo ya nos salvó. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Así es que el hecho de cómo opera el reino de Dios en la vida del creyente, cómo el creyente debe operar en el reino de Dios en este mundo, es descansar, confiar completamente, no en nuestras fuerzas, pero en lo que Cristo ya hizo y en lo que Cristo ya nos proveyó, y cómo la palabra tiene el poder para renovarnos y cambiarnos porque es viva y eficaz, y cómo entonces podemos caminar, podemos manifestar las obras del Señor, las obras de amor, las obras de paz, las obras de benignidad, las obras de justicia, las obras de el poder para hacer las riquezas, las obras de dar, las obras de bendecir, las obras de predicar, las obras de enseñar, las obras de estar confiados, las obras de estar en paz, las obras de estar con un espíritu de poder, amor y dominio propio, las obras de ser valientes, las obras de resistir el mal, de resistir al diablo. Bien, dice la escritura en el versículo 15, y ahí en el 15 y en el 16 terminamos, y dice, y habiendo despojado a los principados y a las potestades, los sacó a la vergüenza en público, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, y habiendo despojado a los principados y a las potestades, está hablando del reino espiritual y no está hablando de los ángeles de Dios, pero del diablo y de sus huestes, gobernadores, etcétera. Dice, triunfó sobre ellos en la cruz. Dice, habiendo despojado a los principados y a las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, los expuso, manifestó delante de los cielos y de la tierra en el mundo espiritual, y lo manifestó resucitando entre los muertos en el mundo natural, delante de los ojos de los hombres. Expuso, despojó al diablo de su poder y lo enseñó, lo mostró, lo expuso. Como yo recuerdo cuando estaba en primaria, nos pidieron que lleváramos una maqueta de insectos. Y un compañero y un servidor se nos ocurrió insectos o animales, pero pues normalmente las personas llevan pues alguna araña, alguna mariposa, algún gusano, se supone que disecados o muertos, pero a nosotros se nos ocurrió ir a algunos lugares baldíos a ver qué encontrábamos. Y entonces encontramos lagartijas, encontramos tarántulas, encontramos cosas más grandes, más grotescas.
y hicimos una maqueta con ese tipo de animales muertos. Y en las escuelas inclusive hacen en las clases de biología quizá o de algún tipo de esos, al menos se hacía antes, cómo hacían experimentos con animales, usted ve las películas donde aparentemente hacen algunos experimentos con alguna rana o con algo así, ¿no? Pero yo recuerdo que llevábamos esa maqueta, llevábamos pues unas lagartijas y unas tarántulas y unos eh, caballitos ya no me acuerdo cómo se llaman, no, no son caballitos de mar, pero bueno, unos como libélulas grandes, etcétera. Y todas estaban expuestas en una maqueta. O sea, estaban muertos, expuestos. Y más o menos este es el término de lo que sucedió cuando Cristo despojó a las principales y a las potestades, al diablo en sí, quitándole el poder que se había atribuido, que le había robado al hombre, porque recuerde que Dios le dio la autoridad y el poder al hombre desde el principio, pero el hombre se subyugó a la voluntad del diablo cuando comieron del árbol prohibido, porque dice la escritura que todo aquel que se sujeta a alguien para obedecerle se convierte en esclavo de ese alguien, y el hombre y la mujer se sujetaron a la obediencia de las mentiras del diablo para tomar del fruto prohibido y se convirtieron en esclavos del pecado, en esclavos del enemigo. El diablo había añorado, anhelaba, porque a él no le fue dado el poder que le fue dado al hombre, pero Cristo Jesús vino, descendió del cielo, se hizo hombre y fue a la cruz, y en su obra terminada, completa y perfecta, despojó al diablo y a sus huestes y a los principados y a las potestades de su poder. Los despojó completamente y los expuso como si fuera una maqueta. Quedaron expuestos, avergonzados. Pero no solo eso, sino que dice la escritura y dice la escritura en la última parte de ese versículo, dice que triunfando, dice, sobre ellos, quedaron expuestos, triunfando sobre ellos en la cruz, dice el versículo 15, dice, los expuso a la vergüenza en público. Los expuso a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la palabra triunfando en el griego, en uno de sus significados, se usa como un término militar. Recuerde que uno de los imperios más poderosos que ha habido a nivel histórico, a nivel mundial, pero histórico, como el imperio egipcio, el imperio babilónico, el medo-persa, el asirio, bueno, uno de los más poderosos y que es el que se manifestará en las manos del anticristo es el imperio romano. El imperio romano fue uno de los más grandes y de los más largos y es el que manifestará su poder en la era del anticristo. Usted puede leer la escritura y ahí se puede entender esto. Pero los romanos cuando conquistaban eran, pues la manera en la que hacían las cosas era una manera muy fuerte para demostrar su señorío y su poderío. Y si ellos conquistaban una aldea, conquistaban una ciudad y ahí había poderosos, por ejemplo, digamos que había una persona que era un ladrón o que era un asesino y que estaba metiendo en conflictos y en problemas a una aldea, a una ciudad, los romanos venían, lo tomaban, o si era un enemigo que eran de otra aldea y que venían a causar problemas, los agarraban, los tomaban y los exponían públicamente. Hay quien dice que ellos en la victoria, cuando triunfaban sobre sus enemigos, algunos los asesinaban, pero a otros, dicen, les cortaban los dedos, el dedo gordo de las manos para que no pudieran agarrar la espada, el dedo gordo de los pies para que no pudieran caminar. Hacían algunas otras atrocidades físicas a sus enemigos con tal de deshabilitarlos y hacían un desfile
ante la aldea, ante la gente, y ahí exponían a los que habían sido conquistados para que fueran expuestos en público y fueran avergonzados y que todo el mundo supiera que ya no tenían más poder y que habían quedado completamente deshabilitados. Pues eso fue lo que hizo Jesús con el diablo y con los principados y las potestades. Lo expuso públicamente, quedaron avergonzados y deshabilitados. Cristo Jesús resucitó con poder y con gloria. Nadie lo pudo detener. Hay quien comenta y platica que el diablo y sus huestes estaban todos en todo su poderío sobre la roca de la tumba para que el Señor Jesucristo no resucitara. Hay quienes lo asemejan de esta manera, pero Jesús resucitó. La roca se movió. El diablo fue expuesto, avergonzado públicamente. Al Señor Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que todo lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se incline, doble su rodilla ante su nombre, dice la Escritura. El diablo fue despojado de tal manera que el mismo diablo, a través del arte, a través de la historia, a través de la religiosidad, a través del temor, a través de la idiosincrasia de las culturas de los hombres, se ha valido con engaños para que los hombres hagan algo grande de él. Pero el diablo es así de pequeño. Y aunque es insistente y no descansa y está bien organizado, es así de pequeño. No tiene ningún poder. Y si el diablo es así de pequeño, todas las cosas que él tiene son así de pequeñas. La escasez, la debilidad, la enfermedad, el enojo, la contienda, todas son así de pequeñas. Pero entonces, ¿por qué el hombre se asusta? ¿Por qué el hombre vive en caos? Porque el hombre ha sido engañado por el diablo y se ha sujetado al engaño, ha creído el engaño, y entonces el hombre es el que le da el poder al diablo. El diablo no tiene poder, fue despojado, fue avergonzado públicamente y Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, lo expuso para que todo mundo crea, entienda que el diablo fue despojado. Dice la Escritura en Lucas que el Señor Jesucristo dijo: yo veía caer al diablo. ¿Se acuerda cuando cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a echar fuera a los demonios, a sanar a los enfermos? De hecho, la Escritura en Apocalipsis dice que el diablo fue echado fuera. Y entonces, cuando el hombre es seducido y es engañado, entonces cuando el hombre le da el poder al diablo, por ejemplo, en cosas tan sencillas, la amargura y el enojo, cosas en las que podríamos caer si no somos diligentes, la falta de perdón, la contienda es algo que puede suceder con más facilidad entre los cónyuges, entre los padres y los hijos, entre los compañeros de trabajo, entre los amigos, entre los hermanos. La contienda, dice la Escritura, los celos y la contienda, dice, ahí en los celos y la contienda se establece toda obra perversa. Quiere decir que cuando usted se pone a contender, a pelear con su esposa, la esposa con su esposo, los papás con los hijos con los padres, el diablo empieza a engañar. Y el diablo, recuerde, tiene un solo propósito: hurtar, matar y destruir. Así es que conserve la paz, implante la paz, viva por la paz, persevere en la palabra y no permita ser engañado, porque el diablo ha sido derrotado. Cristo Jesús triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Así es que la única arma que el diablo tiene es engañarle. No le haga caso al diablo. El diablo utiliza las noticias, el diablo utiliza los medios de comunicación, el diablo utiliza las películas, el diablo utiliza los, ¿cómo le llaman? Las distracciones. Todo lo que usted pueda ver en el cine y en la tele están dirigidos a engaños del diablo. Todo. Yo creo que ya no hay nada que se salve. Todo tiene algo de engaño. Hasta las películas más
consideradas para niños, todas tienen un engaño, porque todas son, la mayoría de ellas, no estoy hablando quizá de películas cristianas, aunque las películas cristianas, música cristiana, obras de arte cristiano tienen la problemática de tener religiosidad en ellas, y eso es un engaño del diablo también. Pero la realidad es de que es algo muy peligroso el dejarnos engañar. Así es que por eso tenemos que perseverar en la palabra. Y mire, por último le leo el versículo 17. No, el 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en respecto a los días de fiesta, o de luna nueva, o de los sábados, que son sombra de las cosas que habrán de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, afectando humildad voluntaria y culto a los ángeles, entremetiéndose en las cosas que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y entrelazado con las ligaduras y las coyunturas, crece en el conocimiento de Dios. Así es que el antídoto para no ser engañados es conocer la palabra, entender la palabra, creer la palabra correctamente, porque la palabra nos revela a Dios, la palabra nos revela a Cristo, la palabra nos revela la majestuosidad, la persona divina de Jesús, obra terminada, lo que ustedes y yo somos en Cristo Jesús, nuestra identidad en Cristo. Así es que nadie te juzgue en cosas humanas. No debemos estar buscando ni exigiendo que los creyentes manifiesten lo que predican, lo que creen. No. Tú y yo nos fuimos jueces para estar obligando a las personas a que manifiesten lo que creen. Las personas tienen que manifestar lo que creen por causa de renovar sus mentes con la palabra, por causa de amar a Jesús. Pero yo no puedo forzar ni obligar a mi esposa a que cambie, ni mi esposa puede obligar a que yo cambie por sus, como dicen por ahí, por mis pistolas. No, tenemos que permanecer en amor, en paz, en perdón, preocupándonos por nosotros para ser renovados y ser transformados, pero no estar poniendo el dedo sobre las personas para criticar esperando que las personas cambien. Las personas en Cristo Jesús, los nuevos creyentes en Cristo Jesús, fueron habilitados y capacitados con todo para ser transformados. Y nuestro objetivo es animarlos. Y nuestro objetivo es hablar la sabiduría. Y nuestro objetivo es hablar la verdad en amor, pero nunca exigir. Yo te puedo dar un consejo respecto a la sabiduría y la palabra del Señor, pero tú decides si caminas por esa sabiduría o caminas por la sabiduría humana. Y si Dios no se enoja contigo, yo tampoco tengo por qué enojarme. Ni tú tampoco tienes por qué enojarte conmigo. Y entonces, sin embargo, si caminamos en la sabiduría humana, en la carne, pues tendremos consecuencias al respecto. No podremos manifestar o comunicar la fe efectiva, que cuando comunicamos la fe efectiva, cuando somos, digamos que, recuerde que la fe manifiesta obras. Digamos que queremos que la fe se manifieste. La fe está relacionada espiritualmente. La fe es espiritual, pero la fe está relacionada con todo lo mejor de Dios. Así es que si tú quieres ser exitoso en lo mejor de Dios, para bendición tuya y de los tuyos y del propósito para el cual Dios te llamó, entonces hay que caminar en la fe. Y hay que ejercitarnos en la fe continuamente. Por eso el justo vivirá por la fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero nunca debemos poner nuestros ojos en los demás para que manifiesten la gloria de Dios, porque solo la benignidad de Dios, escucha bien, solo la benignidad de Dios es la que guía al arrepentimiento. Solo la benignidad de Dios es la que conduce a que las personas volteen hacia Dios y dejen de voltear hacia las cosas del mundo. A que las personas volteen hacia la palabra maravillosa y gloriosa y dejen de voltear hacia a las huecas filosofías o a las huecas sutilezas, a las falsas filosofías. Solo la benignidad de Dios, traducida, ejercitada por ti, por mí y por el Señor en tu vida, solo la benignidad de Dios
es la única que puede causar que dejes de creer en las cosas humanas o comparar las cosas humanas o apreciar las cosas humanas o buscar las cosas que son limitantes humanas, aunque ahí están disponibles para ti, para buscar las cosas gloriosas que Dios tiene para ti y para mí. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti, Señor. Insistimos en el nombre de Jesús que tu sabiduría y el espíritu de revelación, Señor, que ya moran tus hijos, venga sobre cada uno de ellos para que puedan con habilidad, con destreza, a través de tu palabra, apropiarse de todo lo que ya les ha concedido por gracia en Cristo Jesús, Señor, en cada área de nuestra vida, y que de una manera continua estemos perseverando en renovar nuestras mentes y en experimentar la transformación a la misma imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por el Espíritu Santo y la palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.